Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos Fundamentos Básicos de la Fe. Muy bien, vamos a hacer nuestra confesión. Todos tomen su Biblia y digan después de mí: esta es mi Biblia y es la palabra de Dios para mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estoy puesto a la cabeza y no a la cola. Estoy puesto en la cima y no debajo. Soy un líder de influencia al servicio de los demás. Soy esforzado y soy valiente. Vivo por fe y no por vista. Yo creo en Dios y creo a Dios. Yo marco la diferencia para lo bueno. Porque Dios está en mí. De mi boca salen palabras para animar, para edificar, para consolar, para confortar y para exhortar. De mi boca solamente salen palabras de vida, de bendición, de salud y de prosperidad, para nunca más ser el mismo. Nunca más ser el mismo. En el nombre de Jesús, yo lo creo, lo recibo y lo acepto. Amén. Muy bien, amén. Tengan cada uno de ustedes una cordial noche. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión el día de hoy. Gracias por conectarte. Sé que no es casualidad que te has conectado hoy, porque Dios va a hablar a tu vida. Así es que toma nota de los textos que vamos a ver y de los puntos que vamos a hablar, porque sé que Dios te va a hablar y va a tratar con tu vida el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando de una serie que hemos iniciado la semana pasada. Esta serie es titulada Fundamentos Básicos de la Fe. Esta serie consta de unas semanas más que vamos a hablar, pero el punto de ello es que pongamos fundamentos a nuestra fe. El poner fundamentos básicos nos ayuda a tener algo claro en nuestra vida espiritual, y por ello es necesario que cada uno de nosotros tengamos este fundamento, algo básico, algo importante, necesario para cada uno de nosotros, y por ende es que vamos a hablar acerca de ello. Hemos hablado la semana pasada con respecto a oír, creer, el tema de oír, de creer, de hablar y de actuar. Y hoy día vamos a continuar con esto, y el tema es que la fe salva y la fe sana. Vamos a hablar de varios puntos aquí. Vamos a hablar de puntos que tienen que ver con respecto a la salvación y tienen que ver con respecto a la sanidad. Entonces, quédate con nosotros, no muevas tu dedo ahí en el celular o la pantalla, déjalo allí porque Dios te va a hablar. Bien, vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Creemos que Dios habla a nuestra vida en este tiempo, porque sabemos que Dios va a mostrar lo que tiene, quiere y desea para nuestras vidas. Amén. Muy bien. Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Vamos a ver aquí pasos para recibir salvación. Algunos pasos que son necesarios para recibir salvación. Libro de Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Diga, ya lo encontré. Muy bien, dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que Jesús era quien estaba pasando. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Entonces
ellos le dijeron: ten confianza, te llama. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Muy bien, entonces, ¿qué pasos tienen que ver aquí con la salvación? El primer paso que necesitamos nosotros para poder salvarnos es que necesitamos oír de Jesús. Muchas veces nosotros estamos poniendo atención, poniendo oído a muchas cosas, pero no estamos oyendo de Jesús. Y tú y yo necesitamos oír de Jesús, porque cuando oímos de Jesús va a surgir algo en nuestro interior. Ahora, ¿por qué este ciego? ¿Por qué este hombre al oír de Jesús es que comenzó a clamarle? ¿Por qué es que él surgió algo en su interior que quería oír de Jesús o quiso buscar a Jesús? Porque nosotros, o en este caso este hombre, ya había tenido alguna referencia de Jesús, de lo que había hecho, de lo que había pasado con otras personas que habían tenido problemas con alguna enfermedad, y que estos comentarios seguro que llegó a los oídos de este hombre que era ciego, y por eso dice que él oyó a la multitud que pasaba, y cuando le dijeron que era Jesús, entonces él clamó. Entonces, un primer paso que tú y yo necesitamos dar para poder salvarnos es oír de Jesús. No estemos oyendo noticias que son malas, no estemos oyendo palabras que son innecesarias, no estemos oyendo cosas que no van a traer edificación a nuestra vida. Un chisme o una crítica no va a traer edificación a nuestra vida. Un mal comentario no va a traer edificación a nuestra vida. Por el contrario, va a traer perjuicio. Por eso que en las noticias, la mayoría de las veces hay malas noticias y la gente está al tanto de ello, ¿no? Que primero que había este virus, después que ha salido otro virus, después que ha salido otra variante, pero al final lo que ocasiona en la gente es que al oír esta mala noticia va a traer algo en el interior de la persona. Para el caso de este hombre, al oír de Jesús, trajo una esperanza. Cuando uno oye una mala noticia, trae un desacierto o un desazón o un desaliento para la vida de uno. Por eso, un primer paso que necesitamos es oír de Jesús. Un segundo paso, como hizo este hombre, es háblale a Jesús. No solamente basta con que oigamos de que Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Necesitamos hablarle. Necesitamos clamarle. Necesitamos decirle: Jesús, ten compasión de mí. Cuando este hombre le dijo a Jesús que tenga compasión de sí, estaba rindiéndose a la voluntad de Jesús. ¿Eres capaz tú de rendirte a la voluntad de Jesús el día de hoy? ¿Eres tú capaz de poder decir: Jesús, ten compasión de mí? Cuando se dice que tiene compasión de uno, es porque reconoce que uno tiene necesidad de Jesús. Y esta necesidad es espiritual, emocional, física o material. Por eso nosotros como iglesia tenemos nuestra razón de ser, nuestra misión es ir en busca de personas que tienen necesidad espiritual, emocional, física y material. ¿Para qué? Para poder confortar y poder edificar. Pero aquí este hombre primero oyó de Jesús. Después de oír de Jesús, comenzó a hablarle a él. Ten la confianza de hablar a Jesús. Pero no solamente es hablar por hablar, sino ten la confianza de hablar a Jesús con una disposición
de sumisión. Es importante hablar a Jesús con una disposición de sumisión, es decir, que nosotros nos sometemos a que Él pueda responder. Y cuando este hombre clamó a Jesús y le decía, oye, no hagas bulla, no lo molestes, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al tener esta actitud él hacia Jesús, ¿qué hizo él? Jesús se detuvo. Y cuando se detuvo, dijo, tráiganlo. Tú tienes que ser capaz de poder hablar a Jesús al punto de que Él se detenga y te llame. Porque cuando llamamos la atención de Jesús, Él va a hacer algo. ¿Eres tú alguien capaz de llamar la atención de Jesús? No por las malas acciones que podamos hacer, sino por la desesperación de querer estar ante su presencia, de querer dejar que Él pueda hablar a nuestra vida. Y este hombre ciego primero oyó, oye, ¿qué está pasando por acá? Mira, ¿sabes qué está pasando por aquí, Jesús? Él oyó que Jesús pasaba, número uno. Número dos, él habló a Jesús, clamó a Jesús, diciendo, Señor, hijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esto Jesús se detiene, lo manda a traer a su presencia, y la palabra dice, mira, ten confianza, te está llamando. Cuando Jesús te llama, es porque te va a decir algo y va a hacer algo. Cuando Jesús te llama, es porque te va a decir algo y va a hacer algo contigo. Y entonces viene este tercer paso, que es recibe misericordia. Si tú quieres recibir salvación por medio de la fe, necesitas oír de Jesús, necesitas hablarle a Jesús y necesitas recibir de su misericordia. Porque Él se detuvo para mandar a llamarlo y esté ante su presencia. Y cuando esto pasó, Jesús le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Jesús te va a preguntar lo que tú necesitas, lo que tú estás anhelando en tu corazón para saber actuar en tu vida. Y por eso nosotros necesitamos tener claro qué cosa es lo que vamos a pedir. La palabra fe significa confianza, y en Hebreos 11:1 dice que fe es certeza de lo que esperas. Si tú y yo no estamos esperando algo claro, no podemos usar la fe para algo que no tenemos claro. Tenemos que tener claridad para cuando vamos a creer. Y por eso este hombre tenía claro lo que quería. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y él le dice, Señor, quiero recibir la vista. Entonces el cuarto punto o el cuarto paso es, dile a Jesús lo que necesitas. Mira, si tú quieres ser salvado, si tú quieres salvarte de la situación en la que estás, primero tienes que oír de Jesús. Segundo, tienes que hablarle. Tercero, tienes que recibir de su misericordia por cuanto tú te estás sometiendo a Él. Y número 4, tienes que decirle lo que necesitas. Y una vez que tú le pides con fe lo que necesitas, como dice su palabra, le dice, recibe. Recibe tu vista, tu fe te ha salvado. Recíbela. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Jesús te está preguntando, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Problemas en la familia? ¿Problemas personales? ¿Estás teniendo una vida de pecado? ¿Estás jugando con el pecado? ¿Tus hijos se están apartando con tu cónyuge? ¿Estás teniendo problemas matrimoniales? ¿Qué es lo que tú necesitas? Por eso tú tienes que hablarle, tienes que recibir de su misericordia y tienes que pedirle algo claro, algo específico. Cuando nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, es cuando allí podemos ejercer nuestra fe. Cuando tenemos claridad,
Cuando podemos ver las cosas, podemos creer por aquello por lo cual estamos viendo. Cuando nosotros tenemos claridad con respecto a qué cosa es lo que hay que pedir, qué cosa es lo que tenemos que hacer, podemos usar la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y esperamos qué cosa, que se pueda cumplir aquello por lo cual vamos a creer. ¿Me dejo entender? Tú y yo tenemos que tener claridad de esta voluntad de Dios para ti, o tenemos que tener claridad de esto que tenemos que hacer, sea un problema que se ha presentado, sea cómo proceder con nuestra pareja, con nuestros hijos, al tomar una decisión difícil, cuál decisión tomar. Cuando sabemos qué decisión tomar, cuando sabemos cómo resolver el problema, necesitamos usar la fe. En resumen, ¿qué dice esto? Que la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Entonces la salvación va a venir a nuestra vida cuando oímos de Jesús. Después de haber oído de Él, clamamos a Él. Número 3, después de haber clamado a Él, podamos recibir de su misericordia. No es que podamos ser tan pecadores que Dios no nos va a escuchar. Simplemente dejemos que Jesús pueda darnos esa misericordia. Y número 4, que podamos decirle lo que necesitamos. Cuando uno va a recibir esa salvación, necesita recordar esos 4 puntos. Ahora, si la fe va a salvar nuestra vida de cualquier situación o circunstancia, la fe también va a sanar. Esto es un fundamento básico, el poder entender, comprender y aceptar que la sanidad es nuestro derecho. Por eso que en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 32, Jesús está hablando aquí. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 32, vamos a ver aquí los pasos para recibir sanidad. Hemos hablado de los pasos para recibir salvación. Tú y yo necesitamos ser salvados de los problemas. Tú y yo necesitamos ser salvados de las circunstancias. Tú y yo necesitamos ser salvados de las adversidades. Tú y yo necesitamos ser salvados de que nuestro matrimonio pueda romperse. Tú y yo necesitamos ser salvados de que el problema que está quejando nuestra vida interior sea salvada. Tú y yo necesitamos ser salvados de que la vida de pecado o lo que está pasando en nuestro interior no siga más así, sino que seamos transformados a una nueva criatura, tal cual como Dios nos llamó. Porque Dios nos llamó para vivir en libertad. Y eso significa ser salvado. Pero ahora vamos a ver de pasos para recibir sanidad. Marcos capítulo 5, versículos de 25 al 32. Estamos en el contexto de este hombre llamado Jairo, en el cual su hija estaba enferma, y entonces Jesús iba a ir a la casa de Jairo para poder orar por ella. Y en este proceso de camino a la casa de Jairo sucede lo siguiente. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho en la mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba de mal en peor. Qué interesante, ¿no? Que esta mujer sufra tanto y había gastado todo. La enfermedad te va a llevar a quedarte, la enfermedad te lleva a la pobreza, porque cuando uno está enfermo no puede trabajar. Y por ende la enfermedad trae consigo pobreza, porque el cuerpo está enfermo y el cuerpo de la persona al estar enfermo no puede trabajar y por ende va a quedarse sin ingresos. Pero creemos que Dios es más que suficiente y a los hijos de Dios, a pesar de que no esté trabajando, Dios es más que suficiente. Dios va a suplir la necesidad, Dios va a traer la provisión, Dios va a traer lo que se necesita. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de nosotros y Dios es quien cuida de sus hijos, y a pesar de que no haya trabajo, a pesar de las circunstancias o adversidades, Dios va a traer la provisión. Pero no solamente trae la provisión económica, sino que también trae la provisión de salud, y eso es lo que vamos a ver.
Dice, una mujer que desde hacía 12 años había padecido un flujo de sangre y había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía y le iba de mal en peor, y cuando oyó hablar de Jesús, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó la túnica de Jesús, porque se decía, si tan solo tocare su túnica o el borde de su manto, quedaré sana. Y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron, mira, hay una multitud tan grande que te está apretando por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho, y entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló y le confesó lo que había hecho, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Así como necesitamos oír de Jesús para ser salvados, también necesitamos oír de Jesús para ser sanados. Un primer paso para recibir sanidad es que necesitas oír de Jesús. Tú y yo necesitamos oír que Jesús sana, y necesitamos oír que Jesús está sanando en este tiempo. Necesitamos oír que Jesús es el más que suficiente para dar la salud a nuestro cuerpo, para que toda enfermedad, virus, bacteria o germen sea quitado y desterrado de nuestro cuerpo, y que no haya ningún efecto secundario, que no haya consecuencias adversas, que no haya secuelas. Necesitamos oír que Jesús sana. Tú necesitas oír de Jesús. Si tú requieres salvación, necesitas oír de Jesús. Si requieres sanidad, necesitas oír de Jesús. Pero un siguiente paso es, a diferencia de la salvación, es que aquí el segundo paso es que te hables a ti mismo. Háblate a ti mismo, háblate a ti misma. Si en la primera opción de recibir salvación necesitabas hablar a Jesús, clamarle a Él, aquí para recibir sanidad necesitas hablarte a ti mismo, decirte a ti mismo, a ti misma, de que Jesús sí va a poder actuar en tu vida, de que sí va a hacer lo que tú estás requiriendo en tu vida, de que sí va a sanarte, de que sí va a restablecer tu cuerpo, de que tu cuerpo va a responder con salud. Necesitas hablarte, porque esta mujer se decía, si tan solo toco el borde de su manto o su túnica, yo me sanaré. Necesitamos nosotros hablarnos a nosotros mismos para convencernos a nosotros mismos de que Jesús sana. Porque estamos teniendo más confianza en lo que las noticias dicen, estamos teniendo más confianza en lo que la gente dice, y no tenemos confianza en lo que Jesús dice. Por eso que la fe es la certeza de lo que esperas, es la convicción de lo que no ves. Y un fundamento básico de la fe es que tú puedas esperar que Jesús te va a sanar, que puedas esperar que ese es tu derecho, y que te mantienes inconmovible, y tú necesitas confesar. Por eso nosotros confesamos la palabra. No confesamos la palabra para convencer a Jesús. Confesamos la palabra para recordarnos y convencernos a nosotros mismos de que Jesús ya sanó. Primera de Pedro 2:24 dice que por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó sobre el madero nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que nosotros, muertos a esos pecados, viviéramos para la justicia, y que por cuyas heridas hemos sido sanados.
Entonces, un primer paso es oír de Jesús. Un segundo paso es poder hablarte a ti mismo. Pero un tercer paso es que tú necesitas tocar. Un tercer paso es que toques a Jesús. Así como en la salvación recibías misericordia, no, acá tú necesitas tocar a Jesús. Tienes que tener un contacto directo con Él. Tienes que tener un encuentro personal con Él. Tienes que tener algo vivencial con Él. Eso es tocar a Jesús. Tocar de manera real, de manera vivencial, de tal forma que seas transformado en tu mente para que la sanidad sea interna y se refleje externamente. El estar tocando a Jesús, el poder va a salir de Él, porque Él preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y le dice, oye, muchos te están tocando, pero yo quiero saber quién me ha tocado porque poder salió de mí. Tenemos que tocar a Jesús al punto de que extraigamos el poder. Cómo Dios ungió con poder a Jesús y que anduvo haciendo milagros y haciendo bien. Eso dice la palabra. Pero cuando nosotros estamos siendo conscientes de que Jesús es capaz de sanar, el poder está a la disposición. El poder está allí a disposición para solamente tomarlo. Por eso alguien decía que la fe toma lo que Dios ha provisto por medio de Jesús. La fe es la mano extendida para tomar lo que Dios ha provisto por medio de Jesús. Eso es lo que hace la fe. La fe va a tomar con osadía, con denuedo. Sientas o no sientas. El pastor John Austin decía, hay que ponerse de acuerdo. Y no necesitamos sentir, simplemente tenemos que decidir. No sientas, solamente decide. ¿Qué? Ponerte de acuerdo con lo que dice Dios. ¿Qué? Necesitamos tocar a Jesús. Primero es que tú puedas oír que Jesús está haciendo algo. Y yo creo que Jesús está haciendo algo ahora en este tiempo. Estamos en enero de 2022 y creo que este año es mi año. Creo que este año es nuestro año. Este año es un año en el cual tu vida no va a ser la misma. Tu vida no puede ser la misma. Porque Dios está moviéndose y quiere moverse en el remanente. ¿Qué es un remanente? En la gente que va quedando de una gran cantidad, va quedando y que va a recibir lo que Dios tiene para su vida. Esta mujer, a diferencia de los demás, era un remanente. Porque muchos tocaban a Jesús, pero solo ella no es que recibió, ella tomó de Jesús. No era como Jairo que esperaba que Jesús vaya a su casa. No, ella decidió, yo voy por lo mío. Y fue a tomar lo que necesitaba. Seamos creyentes con esa osadía de poder oír de Jesús, de hablarnos a nosotros mismos y de tomar, de tocar a Jesús para recibir de Él. Y un último punto es, recibe sanidad y paz. Porque cuando tú tomas de Jesús lo que Él tiene, quiere y desea para tu vida, automáticamente vas a recibir sanidad. Y no solamente sanidad, sino que vas a recibir paz. ¿Por qué? Porque la sanidad trae paz como consecuencia. Cuando recibes sanidad en tu alma, sanidad en tu cuerpo, lo que viene consigo es la paz. Porque acá te dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Qué bueno es tener esa respuesta, se acabó tu sufrimiento. Se acabó el dolor, se acabó la dolencia, se acabó la necesidad, se acabó
la pobreza, se acabó los problemas que te están aquejando. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió tomar. Y esta noche Dios quiere que tú tomes de esa salvación. ¿Cómo? Dejando que Jesús entre a tu vida. Yo he dado pasos para la salvación. Tú necesitas clamar. Y cuando me refiero a clamar es que te sometas a lo que Dios quiere hacer para tu vida el día de hoy. Y es tiempo de que tú clames a Jesús y que puedas recibir de esa salvación, pero que también puedas tomar de esa sanidad para tu vida. Y por eso quiero que tú puedas orar conmigo en este día y haz esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, creo que tú moriste por mí, porque me amaste. Gracias por tu amor. Recibo tu perdón y recibo tu salvación. Y te declaro hoy día como mi Señor y Salvador personal para que guíes mi vida y la gobiernes. Amén. Si has hecho esta oración, has nacido de nuevo. Has recibido salvación, pero también Dios quiere que tú tomes de la sanidad para tu vida. Y si hay algo que está aquejando a tu cuerpo, recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que esté aquejando a tu cuerpo, cualquier dolor, dolencia, malestar, virus, bacteria, germen o enfermedad que aqueje a tu cuerpo o a tu mente, sé sano ahora, sé sana ahora en el nombre de Jesús. Para Dios no hay distancias. Y Dios obra ahora en tu vida. Recibe de esa sanidad y tómalo en fe. Y di amén. Si has hecho esta oración, es importante que hables con Dios. Necesitas hablar con Dios todos los días. Y esto es oración. Conversa con Él todos los días a una hora específica. Es recomendable que lo hagas en la mañana. Número 2, oye de Jesús. Cuando me refiero a que oigas de Jesús, me refiero a que puedas estar leyendo de su palabra. Te aconsejo que puedas leer el Evangelio de Juan. Y número 3, congrégate, edifícate, conoce más de Jesús, aprende más de Él, para que puedas saber lo que te pertenece. Si vives aquí en Arequipa, estamos en Humacoyo, frente al estadio de Humacoyo, en la urbanización magisterial G8, segunda etapa. Nos reunimos los miércoles, como hoy día, a las 7 de la noche, y los domingos a las 11 de la mañana. Y si tienes hijos, tráelos, porque ellos también son edificados con la palabra. Nos gustaría conocerte. Gracias por estar conectado y conectada el día de hoy con nosotros. Recuerda que Jesús te ama. Nosotros te amamos y que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Bendiciones. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales.